Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes en vivo, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros, por participar. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas para subirla a la mesa de discusión sobre el tema que hoy nos ocupa y es... Déjeme iniciar diciendo, pues, la extrema volatilidad de la política, cuando parecía que el tablero de los candidatos, de las candidaturas hacia 2024 estaba completo, una crisis que estalla en Nuevo León y obliga a que Samuel García deje la candidatura de Movimiento Ciudadano, regresa el escenario a la competencia entre dos, Morena y el bloque opositor, al menos momentáneamente, hasta que Movimiento Ciudadano tenga candidato, que podría ser hasta enero del próximo año, es decir, poco más de un mes del tiempo de la precandidatura. En este tiempo, por supuesto, Movimiento Ciudadano vuelve a ser la manzana de la discordia que había querido ser mordida, integrada por el bloque opositor y se resistió Movimiento Ciudadano diciendo que ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Xóchitl a la esquina. Ahora lo reitera y sin embargo ahí está nuevamente deseado por el bloque opositor. ¿Qué consecuencias tiene la crisis en Nuevo León, la bajada de la candidatura de Samuel García, tanto para el bloque opositor como para Morena, en esta geometría política en la que si llega a producirse una carrera muy cerrada por la presidencia en 2024, los votos de Movimiento Ciudadano pueden ser decisivos. Vamos a entrar a discutir este tema y me da muchísimo gusto que esté con nosotros Ania Gómez, que ella es diputada federal del PAN y como siempre la saludo con mucho gusto. Ania ya ha estado muchas veces con nosotros, amiga de este programa, y pues bienvenida como siempre, Ania. Muchas gracias, Pepe. Igualmente un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y por supuesto a compañeros diputados. Un gusto. Se refería a ti, Braulio, ¿cómo estás? Braulio López Ochoa es diputado federal también de Movimiento Ciudadano. Braulio, encantado, como siempre. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Un gusto siempre estar en tu programa. Saludo a mi compañera Ania Gómez y Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez, también aspirante a representante popular. Ya verán, es parte de la volatilidad y de los cambios que pueden producirse en 2024. Un gusto tenerte, mi querido Alex, militante de Morena, pero además un militante histórico,
uno de los que ha acompañado a López Obrador desde el 2000 o antes. Alex, muchas gracias por estar con nosotros, amigo de este programa, y como siempre un placer recibirlo. Gracias, buenas tardes, Ania, Pepe, Braulio, un gusto, un placer estar aquí y un gran saludo al auditorio. Si les parece, voy a comenzar en el mismo orden en el que los presenté, y entonces correspondería ir contigo, Ania, y pues la pregunta es la que ya planteé desde la introducción, y es, a ver, ¿qué consecuencias estás viendo de la crisis de Movimiento Ciudadano en Nuevo León para la oposición, una vez que, al menos momentáneamente, la campaña, la carrera presidencial vuelve a ser de 2 y no de 3, como en los últimos 10 o 15 días había perfilado la candidatura de la candidatura frustrada de Samuel García? Claro, Pepe. Pues bueno, mira, a mí primero me gustaría solamente aclarar, porque se ha dicho mucho que la candidatura de Samuel pues la tiró la oposición de Nuevo León, el PRI y el PAN, y bueno, pues nada más aclarar que no fue así. A él se le otorgó su licencia por parte del Congreso del Estado y fue él mismo quien decidió pues bajarse de esta candidatura por muchas razones que seguramente iremos aquí platicando. ¿Cuáles son las consecuencias para Movimiento Ciudadano? Pues bueno, yo creo que ellos tendrán que definir hacia el interior de este partido quién será su candidato y cuáles son las consecuencias que estén enfrentando ahora. Pero sin duda, porque además así es una lectura que se ha hecho ya por parte de muchos analistas y que además la propia sociedad así lo percibe, sin duda pues le cuesta mucho a Movimiento Ciudadano el tener que enfrentar esto cuando parecía que ya tenían pues un claro acuerdo con el partido Morena para pues llevar esta candidatura que claramente uno de sus objetivos era dividir el voto de la oposición. Entonces, bueno, ahora no sé qué más tenga que enfrentar este partido, a quién vayan a lanzar a la candidatura. Me parece que el haber dicho que no iban con la oposición ni a la esquina, pues fue un error, porque justamente es la oposición la que está buscando un cambio de rumbo en el país. No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y eso es lo que se ha estado proponiendo desde un inicio. Habrá que ver qué más sigue y a quién pues va a lanzar Movimiento Ciudadano y de qué manera lo va a hacer, si va a seguir siendo alguien con quien pretendan dividir el voto de la oposición. Solamente aclarar que, por ejemplo, en Nuevo León, pues Movimiento Ciudadano, los únicos que han ganado elecciones han sido Colosio y Samuel. No han ganado ni en el 2018 ni en el 2021 ni una sola curul local ni una sola curul federal. Entonces, pues eso habla de que realmente no pareciera un proyecto sólido, sino que solamente es un proyecto que de vez en cuando está en la boleta porque hay ciertos personajes muy populistas o muy llamativos, pero no parece un proyecto sólido que quiera realmente ofrecerle un proyecto verdadero a México, ¿no? Un proyecto de construir una nación que realmente pueda resolver problemas o que realmente puedan ofrecer pues otra plataforma distinta, sino que solamente son coyunturas y pues hoy lo estamos viendo. Y algo que tú mencionabas, la volatilidad, eso me parece muy importante porque justamente todo se vuelve muy volátil, en política nada está totalmente dicho y creo que esa tiene que ser una lección para todos los que hoy son aspirantes o suspirantes, porque el salir a presumir encuestas pues también puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? El decir que oye, vamos arriba o abajo en una encuesta, pues ya lo vimos, puede cambiar de un momento a otro, ni siquiera de la noche a la mañana. Esto que sucedió en Nuevo León fue cuestión de minutos, cuestión de horas, entonces pues sí tener mucho cuidado también en ese sentido. O sea que lo que tú estarías sosteniendo antes de ir con Alex es que el mayor afectado con la crisis de Movimiento Ciudadano es Morena. ¿Esa pues sería no, tu lectura? No sé si el mayor afectado, pero sí por lo menos ya no parece que vayan a tener a un aliado tan fuerte
que vaya a dividir el voto de la oposición, porque hoy, si tú lo ves, la única narrativa que tiene Movimiento Ciudadano es decir que son lo nuevo, pero quizás Samuel sea nuevo en esto, y además es muy notorio que es muy nuevo, pero de ahí en fuera no veo ningún otro personaje en Movimiento Ciudadano que pueda presumir esa misma narrativa. Al contrario, son pues reciclados que vienen de otros partidos y de otros proyectos que han fracasado. Entonces, que hayamos visto en toda esta historia que estuvo sucediendo desde Nuevo León al presidente de la República respaldar al candidato o al posible candidato de Movimiento Ciudadano, pues suena a que sí había ya por ahí alguna alianza y pues que al final del día no sé si le vaya a afectar totalmente a Morena, pero pues en definitiva no van a tener esa narrativa de lo nuevo y de poder dividir el voto de la oposición, que es lo que más le debe estar interesando al jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, que en este caso pues es el presidente de la República. Braulio, dame chance de ir con Alex, porque seguramente tú le vas a querer contestar a los dos. Entonces, para no saltármelo. Alex, ¿cómo ves? A ver, ¿coincides? El que tiene la mayor afectación de la crisis de Movimiento Ciudadano es Morena, porque este candidato que podía traer el voto de las clases medias, como se ha reiterado Samuel García, y además dividir el voto de la contienda, a quien afectaría es a Morena. ¿Tú crees? ¿Compartes el análisis de Ania? No, claro que no. Definitivamente afectado en esta crisis neoleonesa son los propios ciudadanos de Nuevo León. Me parece que es grave lo que está pasando y que es un nicho de oportunidad donde todo el mundo mete la mano. Dice la diputada Ania que el presidente sale a defender. En el contexto de lo que dice el compañero Andrés Manuel López Obrador, es sobre los derechos constitucionales que tiene el propio Samuel. De ahí a la serie de errores que comete para llegar a querer ser precandidato a la presidencia de la República, pues evidentemente tiene un terrible proceder, dejando en una crisis política a los neoloneses, al estado de Nuevo León, donde todo el mundo se pone la pila, digamos, para meter la mano, insisto. Entonces, nosotros no somos los de la crisis grave. La crisis grave está entre el segundo y el tercer lugar. Voy a recordar un poco en promedio, digamos, el PAN tiene entre 23 y 25, MC andaba decían el máximo 17, luego 14, y después de ahí para abajo hasta 11, ¿no? Entonces son candidaturas efímeras, tan efímeras, que pues duraron menos de 2 días, digamos, ¿no? Entonces, no, yo no creo que sean los afectados, ¿no? Entonces, creo que la crisis es más evidente. Lo que tiene que ver con la contienda presidencial, que sí afecta a la contienda presidencial, es que pues ahora Movimiento Ciudadano tiene una crisis de a quién va a presentar como precandidato. Yo no sé si ya le notificaron al Instituto Nacional Electoral y ya hicieron toda la parte jurídica ahí para decir que van a sustituir a su candidato. Y en el caso de Xóchitl Gálvez y la alianza, pues están estancados, no van a crecer, y la verdad es que a nosotros no nos preocupa. Lo que nos preocupa, como te lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, Pepe, en otros programas, es ¿en qué porcentaje vamos a dejar a la oposición? Eso es lo más importante. Y apenas va empezando esto. Yo espero que por derecho de el Movimiento Ciudadano puedan recuperar un candidato competitivo y se suba a la contienda, que me parece que eso sería lo justo. Pero nosotros no nos podemos hacer cargo de las deficiencias de su precandidato. Su precandidato evidentemente cometió una serie de errores graves, fuertes,
parece que su inexperiencia lo lleva a cometer una serie de errores que pasa por encima de los ciudadanos de Nuevo León. Eso me parece de lo más grave. Y voy a poner dos datos ahí que son importantes. Nuevo León no cuenta, por ejemplo, con las cabezas del Poder Judicial en estos momentos, por una crisis en el Congreso y en el Congreso local. En el Nacional tiene 17 diputados, el PRI tiene 17 diputados, MC tiene 11 y Morena tiene 2. Esa es la composición del equilibrio de los poderes. Y entonces la crisis que tuvo que meterse la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ahí está, en ellos está la decisión. Yo aquí lo dejo, creo que nosotros no somos los afectados son los ciudadanos de Nuevo León y evidentemente en primer partido político afectado, pues es el Movimiento Ciudadano. Voy contigo, Braulio, y creo que no me equivoqué. Seguramente tus respuestas son para ambos, pero parece claro que Movimiento Ciudadano, que ha sido a lo largo de los últimos meses, desde antes incluso de las precampañas, la manzana de la discordia, vuelve a estar en el centro de la atención los últimos días, pues justamente por la crisis fuerte de Nuevo León y el descalabro que significa la pérdida de su candidato. Así es, Pepe, pues mira, nosotros no hicimos precampaña ilegal, pero justo fuimos constantemente citados durante todo el proceso. Se ve que Movimiento Ciudadano sí es sumamente relevante y sí va a participar, está participando en la contienda del 24 como una tercera opción muy clara y la mejor alternativa de oposición. Y esto quiero ser muy claro porque parece que hay un grupo de personas que se sienten digamos, lo sucedido en Nuevo León lo tenemos que entender en este contexto de personas que se sienten dueños del país y dueños de la oposición. Y entonces ellos dicen, no, miren, la candidata tiene que ser Xóchitl Gálvez y Movimiento Ciudadano se debe de sumar a la alianza y el PRD no debe hacer berrinche y Krill se tiene que declinar y Beatriz Paredes igual. Y después surge la precandidatura de Samuel García y en 10 días los volvió locos, la verdad. Y los volvió locos porque, por ejemplo, en las redes de Mariana Rodríguez tuvieron más de 49 millones de visitas. Eso de verdad está muy alejado de lo que Xóchitl y Claudia están llevando. Y el primer video de Mariana tiene 4.7 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Entonces, la verdad es que se dieron cuenta que sí hay capacidad de ser disruptivos, que sí hay manera de involucrar a los jóvenes en este país, que no es cierto que sean apáticos, simplemente que hay maneras de convocarlos y que hay candidaturas y proyectos políticos que los pueden convocar. Y esto los hizo entrar en temores, en preocupaciones, y de verdad creo que el frente demuestra que pues esta fachada o este intento de representar a la María Rosa pues era totalmente falso. Y lo digo porque es antidemocrático lo que hicieron. En una parte, digamos, en la decisión del Congreso de Nuevo León, dicen es que hay una facultad del Congreso, y esto es cierto, hay una facultad del Congreso, pero esto hay que entenderlo en términos democráticos. Es el Congreso que no está haciendo una actividad puramente legislativa, está nombrando a alguien del Poder Ejecutivo por un interinato de 6 meses. Y esto debe entenderlo el Congreso con cierta diferencia al voto de 2021. El mandato de la gente en 2021 fue Samuel García, Movimiento Ciudadano y un programa de gobierno, por lo que si pide licencia el gobernador, pues entiende que debe ser alguien que pueda darle continuidad a ese proyecto y no, por el contrario, ir al revés de lo que la gente votó. Es decir, pusieron a la mano derecha del competidor que perdió la elección del 2021. Y segundo, es también antidemocrático, porque lo que hicieron fue bajar a la mala a un candidato a la presidencia. Si este grupo piensa que Xóchitl Gálvez es la mejor candidata, pues tienen que hacer campaña al respecto. Pero lo que decidieron es justo por el temor bajar a otra candidatura porque le tenían miedo a irse al tercer lugar. Y pues esto creo que es reprochable por todos lados. Y, por ejemplo, ayer en la hora de opinar había ciertos, Jorge Castañeda, Leo Zuckerman hoy saca una publicación y Carlos X González retuitea, pues diciendo que la oposición obró bien porque canceló la posibilidad de que Samuel García fuera candidato porque era un riesgo para la oposición. De verdad, se me hace una actitud totalmente incomprensible,
totalmente negativa para alguien que se considera demócrata en este país. Es decir, a la mala sacaron a alguien que quiere competir electoralmente. Entonces, de verdad, creo que el episodio en Nuevo León fue sumamente grave en términos democráticos y que pues el Frente quemó la bandera que había sostenido por mucho tiempo que iban a ser una postura democrática ante Morena y pues realmente en los hechos demostraron que no es así. Ahorita voy con Ania, pero no solamente una precisión, Braulio. Sí es llamativo la coincidencia que tiene en este momento Movimiento Ciudadano con Morena en dos puntos. Una, defendieron el mismo punto de vista sobre que debía haber sido elegido alguien de Movimiento Ciudadano para el relevo en el interinato, y el otro punto ha sido la crítica, estoy pensando en la de Dante Delgado, que también la hizo el presidente respecto a la intervención de la Suprema Corte in extremis, que fue lo que realmente dio el parón final a Samuel García. Ahí hay coincidencias. Pues mira, Pepe, es que es una tradición democrática. Por ejemplo, cuando Claudia Sheinbaum pide licencia, pues nombra con votos del PAN, con votos del PRI, a Martí Batres, y porque se entiende que es la continuidad de un gobierno, la gente votó por algo, no es que el Congreso pueda definir lo que quiera, sino que tiene que haber una deferencia. Cuando muere el gobernador Barbosa en Puebla, pues también se nombra a un diputado de Morena, porque se tiene que haber esta deferencia al voto democrático. Hay un mandato muy claro de la gente de qué tipo, qué programa de gobierno quiere. Entonces, la verdad es una irresponsabilidad política ir en contra de lo que la misma gente decidió. Y lo de la Suprema Corte, pues sí es muy extraño que la Suprema Corte, cuando de verdad de lunes a viernes emite sus acuerdos, un sábado emite ya en la noche pues una definición que sí implica o se intromete en decisiones que van en el mundo electoral, ¿no? Entonces eso es preocupante. Sin duda el esquema en Nuevo León estaba fuera ¿cómo se llama?, de control, digamos, había muchas dudas de quién era y había maneras de llegar a esos acuerdos, pero la verdad es que se intromete en algo que a la Suprema Corte pues no le conviene. Y de verdad creo que la Suprema Corte, mientras más se involucre en temas políticos, va a salir dañada o va a salir golpeteada. Y esto creo que la misma Suprema Corte debiera tener mayor cautela al respecto. Pues ahí está, incluso el presidente ironizó con que seguramente el ministro Lainez, había tenido insomnio y había permanecido viernes en la noche hasta tarde para sacar aquel fallo. Pero voy contigo, Ania, porque una de las críticas que se le viene haciendo al bloque desde tanto Morena como de Movimiento Ciudadano y otras en la opinión pública es que parecía haber un doble rasero. Si Movimiento Ciudadano aceptara, como lo han buscado en varios momentos, Xochitl, la última, después del episodio de Samuel, que vaya con ustedes, entonces les parecería que están siendo, digamos, jugando a la lealtad a la patria y no dividiendo el voto. Pero si va solo, entonces el señalamiento justamente es de estar jugando con Morena. ¿Cómo se entiende esto? Claro, Pepe. Bueno, primero quiero nada más comentar que el diputado Braulio me da la razón. Movimiento Ciudadano tiene figuras, le va a caer su narrativa, porque él, en lugar de decir que podrían salir a competir con X o Y candidato o candidata, a lo que prefiere referirse es a los likes de Mariana y Samuel en redes sociales. Hay que aclararle primero que las elecciones no se ganan con likes, se ganan con votos, y Nuevo León es un caso, pues es un claro ejemplo de ello. En segundo término, no sé qué diga exactamente la Constitución en la Ciudad de México o en Puebla, pero en el estado de Nuevo León la Constitución local establece que si el gobernador se separa de su cargo por más de 30 días, en este caso serían 6 meses, a quien le toca designar al gobernador interino, pues es al Congreso. Me llama mucho la atención que el diputado Braulio pues cuestione las decisiones o la capacidad
que tiene la Suprema Corte, porque entonces otra vez me da la razón, se suma a la narrativa que ha tenido Morena y que ha tenido el presidente de la República en contra de las instituciones, en contra de la propia Corte, en contra de la división de poderes, en contra de respetar la ley. Nada más que pues en Nuevo León se toparon con pared porque en Nuevo León la ley sí es la ley. Y algo muy importante, varias crisis tiene Movimiento Ciudadano. La primera, bueno, mencionaba Braulio que hay personas que se creen dueños de la democracia o dueños de la oposición. Pues, diputado, en Movimiento Ciudadano, el dueño del partido y de las candidaturas y de las decisiones se llama Dante Delgado. Si no, preguntémosle a la senadora Indira Kempis, que hoy tiene un proceso abierto en el Tribunal Electoral, porque no la dejaron participar en la contienda interna para elegir a su candidato a la presidencia. De un plumazo, Dante Delgado decidió que todos se bajaran y que el candidato iba a ser Samuel García, nada más que se toparon con que la senadora pues sí conoce sus derechos políticos, sí conoce la ley y dijo, ¿por qué no me dejan participar? Y es ahí que tienen un proceso abierto en el Tribunal Electoral. Pero además, otra de las crisis que tiene hoy Movimiento Ciudadano, pues es que justamente tienen miedo de perder su registro el próximo año si no sacan un candidato con tantos likes en redes sociales como los que tiene Samuel. Reitero, no ganamos elecciones con likes, sino con votos. Y algo muy importante, efectivamente, por Samuel en el 2021 votaron 700,000 personas, un poco más de 700,000 personas. Pero que por los diputados del PRI y del PAN votaron más de 1 millón de personas. Y el poder legislativo es otro poder. El poder legislativo emana de la voluntad popular. Entonces, por supuesto que ahí también está reflejada la voluntad popular de los ciudadanos de Nuevo León y por supuesto que existe todo el derecho de que sean ahora ellos quienes elijan y quienes designen a un gobernador interino. Entonces yo creo que hay que tener muy claro el panorama y, por cierto, Alejandro, sí hay un presidente del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, es Arturo Salinas, él está en funciones. Entonces sí es importante tener claro el panorama de Nuevo León. Samuel solo salió a decir que se bajaba de la candidatura, en ningún momento alguien más le pidió que hiciera eso, nadie lo forzó, incluso hizo ahí varias argucias raras para sacar un comunicado en el Diario Oficial del Estado. En fin, el punto es, nadie está pasando por encima de los derechos políticos de Samuel, nadie le negó que saliera a competir y también, justo como lo dijo Alejandro, pues no nos quieran venir a hacer a la oposición, o en este caso a quienes respaldamos el proyecto de Xóchitl, no nos quieran venir a hacer a nosotros responsables de la crisis que hoy enfrenta Movimiento Ciudadano como partido porque le apostaron todas sus canicas a un solo personaje, que pareciera hoy que es simplemente eso, un personaje que no tiene seriedad, que no le gusta cumplir la ley y que tampoco le gusta cumplir acuerdos, porque yo no estoy tan segura de que él, antes de decir siempre no voy de candidato, se lo haya avisado a su jefe Dante o al resto de los candidatos de Movimiento Ciudadano o los consejeros o no sé cómo se manejen ahí, pues porque a él no le gusta cumplir acuerdos, él no sabe cumplir su palabra, él es lo que le convenga hacer en ese momento y así es como ha ido reaccionando y por eso llevó a Nuevo León a una crisis política y por eso llevó ahora a su partido también a una crisis interna y probablemente a una crisis electoral. Y perdón, Ania, antes de ir con Alex, solamente lo que te preguntaba, ¿qué posición tienes sobre las críticas de inconsistencia respecto de la oposición en la relación con MC? Si está con nosotros, entonces trabaja por el cambio, pero si no, está dividiendo el voto. Mira, Pepe, yo he observado mucho a Movimiento Ciudadano, incluso desde la legislatura anterior, y siempre he visto que a pesar de que intentan traer una narrativa de oposición, al final muchas de las cosas que son importantes para México, ellos terminan votando igual que Morena o terminan dialogando con ellos cuando estamos intentando sacar adelante muchos temas. Entonces, pues yo soy una de las personas que tiene muy claro que Movimiento Ciudadano sí es una comparsa de Morena. Que la precandidata Xóchitl haya dicho que los invitaba a que se sumaran a la oposición, pues yo no lo veo tan raro
puesto que ella es una mujer que ha intentado sumar a todos a este proyecto de cambio de rumbo, pero pues a mí me parece que la razón nos la van a volver a dar, no se van a unir, no les interesa, porque creo que hoy lo que más le interesa a Dante Delgado, y me refiero a él directamente porque es quien toma todas las decisiones en ese partido, es evidente, pues creo que lo que más le interesa es por lo menos ganar algunas curules y pues no perder el registro de su partido. Alex, pues ahí está la postura de Ania, pero lo que también es cierto es que, a ver, López Obrador no es, digamos, muy pródigo en el reconocimiento y apapacho de opositores, sino todo lo contrario, y en el caso de Samuel García, ahí ha sido distinto, porque la verdad es que es de los políticos que mejor, de oposición, que mejor trata, incluso pues ha estado diciendo que lo han maltratado mucho, que le han dado duro, que están muy enojados con él porque está subiendo y se quiere llevar a las clases medias, que aspira a la oposición. Eso estaría, digamos, demostrando que sí hay un interés de parte del presidente, al menos, de que la contienda no sea entre dos, sino entre tres. A ver, el presidente López Obrador ha defendido 7 veces a Samuel, siendo gobernador. Y esta, en el intermedio, limbo, lo que sea, como lo quieran definir, que además para mí es eso, no hay una definición, lo va a decidir la Corte, pero lo defiende en el terreno de que es un gobernador. En la crisis del agua, cuando el Congreso también le quiso hacer, el Congreso local le quiso hacer algunas cosas. El asunto es que, a ver, aquí Andrés Manuel sale a defender a un gobernador como lo ha hecho en otros tantos casos, cuando están en crisis. Entonces, a mí me parece que ese no es el asunto, ese no es el tema. Andrés sale a defenderlo porque además él en una de las mañaneras también recordó el desafuero. O sea, sacar por la vía ilegal a un competidor, nosotros sufrimos en carne propia el movimiento que implica que los órganos jurídicos se metan a descarrilar una candidatura. Yo lo tengo que decir, yo no soy simpatizante, ni me cae bien, ni nada por el estilo, Samuel García. Me parece un candidato que apela a cosas que realmente están sostenidas por su relación conyugal. Me parece que apelar a los likes de la señora Mariana en favor de un candidato es totalmente equivocado, porque el gobernante es otro. Y esa es una distorsión actual de la política. Y aquí Pepe, Ania y Braulio, en el proceso transicional del país, evidentemente vamos a ver cosas como estas. Se dio un nicho de oportunidad en el cual ustedes como legisladores sí deberíamos de estar pensando en saber qué vamos a hacer con este poder judicial, con este poder, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se ponen justamente en un talante donde pueden intervenir y hacer cosas que normalmente no hacen, como dijo Braulio. Y como dijo el presidente, estaba en una noche de insomnio y se metió, ¿no? Y dijo ahí cosas. Entonces, estamos en una crisis que nunca antes habíamos visto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá, yo ya ni me voy a meter en el asunto jurídico, si sí o si no. La Corte tiene sus propias correas de transmisión, sus pleitos internos, seguramente van a debatir, y aquí obviamente podríamos elaborar en la especulación y en la especulación. Lo real es esto: Movimiento Ciudadano y el frente opositor están en segundo o en tercer lugar. Pónganse como quieran, nosotros no nos importa. El punto aquí es, nosotros seguimos creciendo, seguimos consolidando el movimiento, y evidentemente el presidente sale a hacer actos democráticos diciendo, esto no se vale. Bueno, ese es el punto de vista del jefe del Ejecutivo. Con respecto a Nuevo León, pues evidentemente los que son de Nuevo León tendrán que ver qué tipo de gobernadores quieren. Este hombre, Samuel García, salió a decir primero que no se iba a ir.
lo prometió, luego dijo me voy, y luego apela al voto joven. Yo creo que sus cuartos de guerra, yo no sé si Ania o Braulio estén en los cuartos de guerra de sus respectivos de la candidata y los candidatos, pero me parece que con ocurrencias no se lleva a ningún lado. Entonces, si no le avisó, como dice Ania, Samuel a Dante, chao, me voy a cuidar mi changarro, ahí te dejo la carreta andando sin jinete, está difícil tomarse una opción en serio. ¿Qué sigue, Pepe, Ania y Braulio? Yo lo que veo es que debemos de establecer, sí, parámetros para el futuro, porque esto no puede ocurrir, pues, o sea, los legisladores de Nuevo León y la ciudadanía de Nuevo León se debe de dar cuenta de la magnitud, del impacto social y económico y político que tienen este tipo de decisiones frívolas, ¿verdad? Igual la Corte la tenemos que revisar, pero en estos momentos de campaña, de precampaña, es claro que hay solamente una puntera, es Claudia, el movimiento se consolida. ¿Quién sabe quién vaya a ser el candidato o la candidata de Movimiento Ciudadano? Quiero reiterar así, tienen el derecho de subir a un perfil que ellos le convenga y salga. Y en el caso del frente, pues bueno, van en caída, van a ir en caída. Nosotros venimos consolidando el proyecto y seguramente van a quedar en 17%. Y aquí venimos a la otra parte. ¿Cuántas crisis más recurrentes por incompetencia de los actores políticos de oposición nos llevan a crisis constitucionales, a crisis en los estados? ¿Cuántas más? Ya, en serio, deberían de procurarse tener o cambiar sus asesores políticos para que hagan las cosas en serio, porque parece que son no cuartos de guerra, sino cuartos de ocurrencias para hacer campaña presidencial. Pues evidentemente hay enojo en la sociedad neoleonesa. Acabamos de ver los mensajes que nos mandó Araceli Flores. Muchas gracias, Araceli, por tus comentarios, que de los que se percibe molestia por la manera como actuó el poder político en Nuevo León, la crisis que abrió y las consecuencias que tiene para la ciudadanía en general. Gracias también a Lorenzo Meyer por su comentario y su saludo, se los devolvemos como siempre, con mucho gusto. Y voy contigo, Braulio, porque los ojos y los reflectores sin duda van a estar o van a seguir estando en Movimiento Ciudadano. Una, porque tendrán que sacar a su candidato para poder competir en el 24. Dos, porque las expectativas que había levantado Movimiento con Samuel, incluso de llegar hasta pues un rango de 15, 16 puntos, que es bastante alto, situarse como tercera fuerza política de este país. Yo no sé si hoy crees que se pueda sostener, a pesar de que incluso Samuel en muchas de las encuestas no llegó todavía en esos 10 días de precampaña a los 2 dígitos, en algunas sí lo marcaba, pero en muchas otras no. Y en cualquier caso, la pregunta es importante porque si llegamos a tener una elección muy cerrada en el 24, pues ustedes pueden ser la llave. Ahí creo que lo traes cerrado, Braulio. Creo que ahí está. Mira, creo que lo que ha sido evidente, Pepe, es que, y todas las encuestas lo reportan, que hay un crecimiento de Movimiento Ciudadano, eso es innegable, que también hay un estancamiento de la candidatura del Frente, y pues que sí hay una búsqueda de una alternativa en México. Desde la transición a la democracia han habido 3 propuestas y no se han peleado en este esquema maniqueo o polarizante respecto a los proyectos de país. Entonces, cuando unos nos dicen que estamos con Morena, los otros nos dicen que estamos con el Frente, y ha sido un constante en este sentido. Nosotros lo decimos con claridad, nosotros representamos algo distinto y por eso llevamos una candidatura a la presidencia nosotros en alianza, y lo hemos dicho muchas veces, con las ciudadanos, con las ciudadanas y con los ciudadanos. Queremos un proyecto nuevo y por eso lo estamos generando. Y no es cierto que lo nuevo es únicamente Samuel García y Mariana Rodríguez, por ejemplo. Tenemos
en Luis Donaldo Colosio, un joven brillante y gran político que está gobernando Monterrey. Nuestro coordinador parlamentario, que es Jorge Álvarez Maínez, tiene 38 años. Nuestra coordinadora nacional de diputados en las legislaturas de los estados no rebasa los 30 años. Nuestra coordinadora de presidentes y presidentas municipales en todo el país tiene 34 años. Yo tengo 34 años y no soy el más joven dentro de la bancada. Queremos renovar la política en México y eso pasa desde los perfiles que estamos proponiendo. Veamos hoy el equipo que presenta Xóchitl Gálvez, por Dios, no hay jóvenes más que sus hijos y no hay dentro del espectro pues ni sociedad civil, no hay involucramiento justo de otros sectores, sino que es política reciclada. Y eso creemos nosotros que no empatamos con ellos. Si ellos quieren hacer eso, muy bien, que lo propongan y que hagan su campaña, pero nosotros no queremos ir en ese esquema. Nos dicen mucho, es que ustedes son likes y no son votos. Bueno, eso le decían a Samuel García cuando era candidato a senador y ganó el Senado yendo Movimiento Ciudadano solo. Eso nos decían cuando Samuel iba a ser gobernador, en su candidatura a gobernador, y les ganó Samuel García en el estado de Nuevo León, y siempre ha sido recurrente. La verdad es que lo que no ven es que la sociedad busca nuevas vías y Movimiento Ciudadano está intentando construir la vía en la que mucha gente se ve reflejada y por eso el crecimiento. Y porque hay un estancamiento natural del PRI y el PAN por negativos y no es algo que quiera yo culpárselo, simplemente lo tienen y eso hace que la candidatura que presenten, pues no rebase los 30 puntos. Y lo podemos ver en las encuestas de Reforma desde hace 2 años. Ponían a Lili Telles, ponían a, ¿cómo se llama?, Santiago Krill, ponían a Beatriz Paredes, ponían a Xóchitl Gálvez, nunca rebasaron los 30 puntos. Y eso es porque están bloqueados hasta cierto punto, porque la gente no los quiere más y no hicieron nada desde el 2018 para modificarse. Ahora, respecto a la facultad, mira, hay muchas facultades, y de hecho esa facultad de nombramiento del gobernador interino lo tienen todos los congresos estatales en este país, e inclusive el Congreso Federal respecto al presidente de la República. Y pues obviamente, pues es una facultad que así se describe, suelen ser reglas amplias, pero no podemos no interpretar estas reglas o entender el sentido de las mismas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, está la facultad de legislar. ¿Podrían legislar lo que quieran los legisladores? Pues sí. Pero si, por ejemplo, van a tocar al Poder Judicial, lo que les pedimos es que haya comunicación con el Poder Judicial. E inclusive la reforma al Poder Judicial con el ministro Saldívar, pues fue en ese entendido, ¿no? Por más que estemos en contra, se construyó, al menos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Diálogo y consenso. Exacto, pues es que vas a impactar a otro poder que no se... A ver, Braulio, es justo lo que le reclaman a Samuel. Falta de diálogo y consenso con la oposición en el Congreso. A ver, se intentó varios consensos, de hecho lo ha manifestado él, se había llegado con ciertos diputados locales y lo que hacían Alito Moreno y Marco Cortés era reventar esas negociaciones. Se ha intentado de muchas veces, pero inclusive, la verdad, si las peticiones son, nombra al fiscal general a tu competidor, que aparte tiene muy mala fama en Nuevo León, danos la auditoría del Estado, danos 2.500 millones de pesos para nuestros municipios, oye, aparte no paguemos impuestos, pues es una ridiculez totalmente. O sea, de verdad, creo que justo si la gente votó por un proyecto, debe haber continuidad de ese proyecto. Otra cosa que es bien importante, por ejemplo, porque sí es bien preocupante lo que sucedió. Imaginemos el tema de las licencias. Las licencias pueden concederlas o no, también es una facultad que dice el Congreso puede dar las licencias. Imaginemos que el Senado de la República empiece a negar licencias, porque tiene mayoría morena, a todos los candidatos de oposición. Es detestable, es antidemocrático y es el mismo caso. Es un caso en el cual hay una facultad, pero esa facultad no está entendida en términos democráticos. Entonces creo que hay que entender justo las reglas, pero de una manera, pues en un espacio democrático y eso no está sucediendo. Otra cosa que es bien importante, nos dicen que votamos con Morena. Yo tengo un listado aquí, mira, prisión preventiva oficiosa, fue un regalito que les hicieron. Apenas tenía el presidente 6 días de haber tomado protesta y le extendieron con la reforma constitucional los delitos por los cuales operaba la prisión preventiva oficiosa. ¿Y quién se lo aprobó? PRI y PAN. Militarización de puertos. Está el PRI, aliados. Extender la militarización. ¿Quién se los aprobó? ¿Quién presentó la iniciativa? El PRI. Ley Saldívar. Acuérdense que querían aprobarle la extensión y votos del PRI. Del mandato. Por ejemplo, nos dicen también que queremos afectar a las instituciones del Estado. A ver,
nosotros vamos a velar siempre por la independencia del Poder Judicial. Eso no quiere decir que podamos criticar ciertas posturas. Quienes sí intentaron socavar las facultades y golpear al Tribunal Electoral fueron PRI y PAN, y estaban negociando con Morena para efectos de eliminar las acciones afirmativas, de quitarle la posibilidad de revisar actos dentro de los parlamentos para porque a ellos les convenía. Entonces, cuando dicen eso, la verdad es que pues se muerden la lengua, porque aparte no entienden pues la verdad lo que está sucediendo. Y hay que ver, nada más hay que ver las votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para que se den cuenta de lo evidente. Pues ahí es donde va a estar el centro del asunto. Yo voy hacia el final, una intervención más de cada uno, y me gustaría terminar con esto, porque en efecto, todos los ojos, y ahí estamos también claros, más allá de los partidos, están en las votaciones, en lo que puedan lograr alcanzar, convencer, persuadir de la ciudadanía. Y ahí hay dos focos importantes para los tres partidos. Uno es quién es capaz de levantar el voto joven, que va a ser decisivo en la elección del 24, así como también el de los indecisos y clases medias, que simbolizan parte de la disputa de Samuel García y de Movimiento Ciudadano, porque le atribuían la capacidad de llevarse buena parte de este sector. Ania, ¿cómo va a llevarse el bloque? Y si tú crees que en efecto el equipo que presenta Xochitl hoy es el adecuado para alcanzar a los jóvenes y a las clases medias. Muy bien. Oye, Pepe, nada más comentar, si la edad es sinónimo de nuevo, pues entonces yo también soy nueva y aquí muchos somos nuevos, pero yo creo que la edad no tiene que ver, y esto no se trata de vieja o nueva política, sino se trata de hacer buena política, se trata de defender democracia, se trata de defender a las instituciones, se trata de defender las libertades, y creo que en ese sentido es en donde los jóvenes pueden voltear a ver a un frente opositor que se ha dedicado todo este tiempo solamente a defender las libertades de los mexicanos, que han intentado una tras otra tratar de invalidar y de desaparecer desde este régimen. Perdón que te interrumpa. Entonces, ¿crees que eso va a ser suficiente para atraerte a los jóvenes? Pues no suficiente, pero es parte de eso, porque creo que si como jóvenes estamos intentando salir adelante, estamos intentando construir un patrimonio, pues no puede ser de la mano de un régimen que no cree en la libertad económica, de la mano de un régimen que no le gusta cumplir la ley, de la mano de un régimen que no le gusta respetar las instituciones, que le gusta censurar y que desde una mañanera pues todos los días está dictando una agenda. Y bueno, me quiero referir un poco a lo que ha mencionado Alejandro ya para cerrar, porque él habla de las encuestas. Es importante que sí tengamos clara una lectura correcta de las encuestas, porque en efecto su candidata se mantiene arriba en las encuestas que ellos presentan, pero a mí me parece que podría incluso estar ya topada y que entonces ya no va a haber mayor crecimiento y los otros candidatos que vengan son los que van a poder crecer de aquí a 6 meses o de aquí a que termine pues todo este proceso electoral. Y también me parece muy grave esa narrativa de decir, pues es que un ministro tenía insomnio y entonces por eso se metió. A ver, que la Corte resuelva no es porque se les haya ocurrido en ese momento, la Corte resuelve porque hay un proceso, porque alguien solicitó un proceso, porque alguien inició un juicio, un amparo, etcétera. O sea, no es una ocurrencia de la Corte, ni de un ministro. Hay todo un proceso. Me parece muy grave que aluda a esta narrativa porque entonces le hace creer a la gente que fue ocurrencia de alguien que se haya resuelto algo conforme a derecho y conforme a la ley. Y también decir que me llama mucho la atención que el diputado Braulio tiene muy bien aprendido el guión de Samuel porque repitió exactamente lo mismo que él dice, que si los municipios, que si los diputados, etcétera. Hoy la Corte acaba de sentenciar que el gobierno del estado tiene que destrabar los 2.500 millones de pesos que están en el presupuesto y que son para los municipios. No es dinero de Samuel, no es dinero de los diputados, se necesita para que los municipios puedan trabajar. Y además él habla de que Alito y Marco van y destraban los acuerdos. ¿Saben cómo acuerda Samuel? Y hay un testimonio de la diputada Lorena de la Garza del PRI, donde ella declara abiertamente que militantes de Movimiento Ciudadano la buscaron y le ofrecieron 9 millones de pesos
para irse a Movimiento Ciudadano o para renunciar a su diputación. Esa es la forma como busca hacer acuerdos el gobernador de Nuevo León, tratando de comprar voluntades, tratando de chantajear a los diputados, que además lo hacen con dinero público, que además ese pues es un delito. Entonces me parece muy grave que se repita un diálogo, que se repita un guión que ha llevado a Nuevo León a una crisis de ingobernabilidad, porque hay un gobernador que le gusta estar en campaña, que le gusta tener la que es muy bueno en las redes sociales, no lo vamos a negar, aquí nadie está negando eso, pero que no le gusta construir, que no le gusta respetar la ley, que no escucha a la gente y que además cree que puede comprar voluntades con dinero público y que puede saltarse la ley y que puede romper acuerdos cada vez que se le antoje. Entonces, no hay que irnos con la finta de que es el nuevo, de que es el tiktokero famoso y que por eso ya va a poder ser una alternativa para este país o para Nuevo León, porque el claro ejemplo de la ingobernabilidad que ha generado esta falta de respeto a la ley y esta falta de generar acuerdos es Nuevo León, y lo vimos todos, lo vio todo el país, y pues ahí están los resultados, ahí están las sentencias de la Corte, ahí están las declaraciones de los propios diputados locales de la persecución política que ha hecho un personaje que es tan nuevo que no entiende que la política es generar acuerdos, es generar consensos y es respetar sobre todo la ley. Bueno, pues ahí está, Alex. Vamos a la última. Tú has insistido en que la candidatura de Claudia Sheinbaum está consolidada, es la palabra que has utilizado, pero Ania, creo que te diría, no está consolidada, sino topada. Ya no va a subir más. ¿Tú coincides? ¿O cómo o por dónde puede ampliar, por dónde puede crecer la candidatura de Claudia en los meses que todavía faltan, y no son pocos, casi medio año? Gracias, Pepe, gracias, Ania y Braulio, por el diálogo. A ver, la candidatura de Claudia va a ir creciendo, ya no va a ir creciendo a la velocidad que esperarían los opositores, ¿verdad? Pero no, va a ir creciendo más rápido, porque el movimiento es un movimiento consolidado. A eso me refiero cuando la candidatura de Claudia está consolidada. Nosotros hemos ensanchado el movimiento a lo largo de estos 6 años, y no es una lucha de ahorita. Este capítulo de MC, pues se circunscribe en una precampaña decembrina con todo lo que ya hemos platicado ahorita. Pero hacia el futuro, claro que nosotros vamos a ir ensanchando y creciendo ensanchando la diferencia y creciendo los puntos. ¿Dónde se refleja? ¿Dónde se va a ir reflejado? Pues evidentemente el día de la elección. Insisto, Ania, vamos a dejarlos en 17% de las preferencias electorales en este país. Ahora, oye, ¿y el crecimiento por dónde? ¿Zonas rurales, jóvenes, clases medias, indecisos, decepcionados, reconquistados? ¿Por dónde? No, el ejercicio de nosotros tiene que ver con el buen gobierno que ha tenido el licenciado Andrés Manuel López Obrador y obviamente ahora los gobernadores de los estados. Ese es el crecimiento real. Nosotros vemos que la aplicación del proyecto en su momento alternativo de nación, hoy Plan Nacional de Desarrollo, y lo que se está reconstruyendo y rehaciendo en el proyecto de Claudia, en el nuevo proyecto de la presidencia, va a tratar de seguir los lineamientos que ya veníamos trazando. Por ahí, no, yo no puedo decir si en este momento si es un sector o un segmento, porque esos, digamos, están apelando aquí los dos, y el compañero que están acompañándome en este debate. Yo no puedo decir, es un crecimiento genérico. Obviamente nuestros estudios, nosotros seguimos haciendo investigación profunda para saber cuáles son las carencias y lo que nos hace falta para consolidar el proyecto de nación que hemos hecho y ahora tenemos como gobernante Andrés. A ver, el asunto del crecimiento de Claudia tiene que ver con el desarrollo de la campaña, punto. Y eso ahí se va calentando. O sea, Claudia no había hecho giras, ya las está haciendo y cada día son mejores, con más gente, con más acercamientos, y ahí vamos creciendo.
Pero en el caso de esto, del capítulo que nos atañe hoy, yo le diría a Braulio, sí estoy de acuerdo con su planteamiento en el sentido de que los jóvenes son la alternativa y que tienen que desarrollar, y todo tu argumento yo realmente lo respaldo. Y por eso te recomendaría que ustedes, los jóvenes del MC, tomaran el partido y sacaran a Dante y a José María del Río Virgen y a Salomón Chertoriski y a todos estos que vienen de otras denominaciones para que realmente tengan un movimiento juvenil, fresco, tal. Yo esperaría que tampoco abanderaran la causa de Samuel, porque si con Samuel van a construir política, pues esto es lo que se les espera, ¿verdad? Y también recordar que el otro joven, el joven Colosio, pues ya salió a fijar su posición con respecto a los actos de su correligionario Samuel García. Entonces, sí, yo coincido contigo, evidentemente hay que darle, se deberían de construir una buena escuela de formación política, no como la nuestra, porque nosotros pues tenemos otros lineamientos de crecimiento, pero es fundamental que se vayan tomando esto. Ahora, no es un asunto de la clase media de los jóvenes. Ojo, la toma de conciencia en este país a nosotros nos hizo ver nuestra realidad en el 21 en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Corregimos, ajustamos las amarras y nos fuimos para adelante de nuevo. Hoy tenemos otra realidad en el país y tenemos otra realidad política. Esta realidad, la de hoy, es que MC sí va a caer de las preferencias electorales, porque no está basado su proyecto en un proyecto político real de un partido político. Está basado su candidatura en un personaje y peor, en alguien que acompaña al personaje, que es respetable, pero su asidero de crecimiento está en la cónyuge de un gobernador de Nuevo León y no en su ideario político. Eso me parece que es una gravedad. Gracias, Pepe. Voy a cerrar, cierro contigo, Braulio, como toca, como corresponde y como es justo, y decirte, bueno, pues ahí está, a ver, se va a caer la votación de MC y pues casi te incitan a la rebelión interna. ¿Cómo cierras? Muchas gracias, Pepe. Pues mira, mencionar primero, dicen, no lo nuevo, sino la buena política. La pregunta es, ¿la buena política es obstaculizar un adversario político? La buena política es hacerte propietaria de un gobierno que no votó la gente por ti. Pues eso obviamente no, y a eso nos referimos con la nueva política. Esto ya no tiene que suceder en el país y tenemos que construir muy distinto. Dicen, Samuel García era un mal negociador. El presidente del Congreso de Nuevo León, que es del PAN, declaró que Alito Moreno y Marco Cortés dijeron que no se llegara a ningún consenso con Samuel García. Así lo dice Latinos, así lo declaró el presidente del Congreso de Nuevo León. Entonces, y luego, la verdad es que creo que PRI y PAN deberían estar muy felices porque Samuel García y el proyecto de Movimiento Ciudadano en 10 días señaló cómo es posible ganarle a Morena y cómo crecer con viabilidad electoral de una manera muy rápida, muy novedosa y muy innovadora. La verdad es que el Frente demostró ser un proyecto antidemocrático y eso da un espacio justo a Movimiento Ciudadano para crecer muchísimo más, porque de verdad, nosotros lo decimos con toda seguridad, la verdadera oposición es Movimiento Ciudadano. Decir que este camino hacia la juventud no es nuevo, no es Samuel García en este momento. Desde 2011, los estatutos de Movimiento Ciudadano ya hablaban de juventudes y movimientos de jóvenes y, digamos, candidaturas de jóvenes
a cualquier espacio. Igual de mujeres. Todavía no se hacía la reforma constitucional de paridad y Movimiento en sus estatutos ya había adoptado esta posibilidad. Además de que el 50% de nuestras candidaturas pudieran ser de no militantes. Desde el 2011, repito, la inversión en redes de comunicación digitales nuevas, tecnología, es desde 2011. O sea, hay un proyecto que se está construyendo de mucho tiempo, que ha llevado, hoy celebramos además nuestros 25 años como proyecto político. Entonces, es algo que se va construyendo, que va sumando esfuerzos de muchas personas, inteligencia de muchas personas. Estamos convocando al talento nacional, porque creo que si el proyecto de Morena y el proyecto del Frente dejaron de convocar al talento, Movimiento Ciudadano está en un momento idóneo para justo convocar a la juventud y a su talento. Y decirlo muy claro, o sea, nos dicen es que no hay un proyecto político. A ver, Morena avisó, bueno, señaló hace 2, 3 días que iban a empezar 17 seminarios con su grupo de trabajo. Bueno, Movimiento Ciudadano en el 2023 hizo 12 seminarios de trabajo en los puntos importantes de su agenda. Y el año anterior hicimos 11 mesas de trabajo también temáticas en distintas partes del país, convocando a la academia, convocando intelectuales, convocando a expertos en política pública para efectos de ir diseñando, y el programa ya está casi terminado. Entonces, ellos dicen, no tienen un proyecto cuando apenas lo están anunciando y que lo van a empezar a hacer. Movimiento Ciudadano ya lo hizo desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que Movimiento Ciudadano está convocando, está presentando ideas innovadoras, y eso es el diferencial. La disrupción se basa en la calidad de nuestros perfiles, en la calidad de nuestras propuestas y en la frescura de nuestra comunicación. La verdad, no es un proceso nuevo, es un proceso que lleva muchísimo tiempo y que está llegando al mejor momento de su historia. Cuando dicen que vamos a perder el registro, la verdad es que nos reímos de ello, porque la verdad es que Movimiento Ciudadano está en el mejor momento. Tiene 2 gubernaturas en este momento, lo que nunca había existido. Y pues decirles, igual que el PRI, que tiene 2 y el PAN tiene 5, pero son equivalentes a 39 distritos federales, Movimiento tiene 34 distritos federales, en franco ascenso con un descenso del Frente. Y pues decir que desde el 2021, que sacaron una votación que hicieron que frenaron a Morena, pues han perdido 17 gobiernos locales. Entonces, el camino de perdición o de bajada del Frente es muy evidente, y el camino de subida de Movimiento Ciudadano, como la propuesta que va a competir contra Morena en el 2024 y en los años por venir, está muy clara. Gracias, Bueno, Pepe, pues y gracias ahí a mis está. compañeros, Ania y Braulio, Alejandro. muchas gracias, Braulio. Braulio López Ochoa, diputado federal de MC, y como siempre, muchas gracias, Braulio, de verdad que hayas participado. Igual, Ania, Gracias muchísimas a ti, Pepe. gracias, Ania Gómez, diputada federal del PAN. Gracias a ambos diputados, y por supuesto, muchas gracias a Alejandro Álvarez, militante de Morena, y al que le agradezco también muchísimo que haya estado con nosotros, a los 3, por supuesto. Y pues por supuesto a usted por haber estado y sumado a esta conversación con Buen Día. Le agradezco, nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 19 horas acá en Conversando con Buen Día, y mientras tanto pase una excelente semana. Muchas gracias. Fernando Robles es nuestro productor y el que permite que nos conectemos y hagamos esta conversación. Y le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, vamos subiendo, ayúdeme para que entonces podamos ampliarla y tener un mayor eco de ella. Buena semana, hasta luego, nos vemos, adiós.